El bebé millonario no comía nada. La nueva empleada le dio leche materna y se salvó el silencio roto y los guantes amarillos. El silencio en la mansión no era paz. Era un grito contenido. Era ese tipo de silencio pesado, denso, que se te mete en los huesos y te avisa que la muerte está rondando cerca, esperando su turno. En el centro de ese salón inmenso, donde la luz del sol entraba tímidamente por los ventanales para morir en el suelo frío, Elena sostenía lo prohibido entre sus brazos. Sus manos no eran suaves ni delicadas en ese momento. Estaban cubiertas por unos guantes de goma amarillos, chillones, industriales, esos que se usan para limpiar la suciedad más desagradable de los baños, esos que huelen a cloro y desesperanza. El contraste era violento. El amarillo sintético y brillante de los guantes contra la piel pálida, casi transparente, del pequeño Andrés. Pero a Elena no le importaba la estética. No le importaban las reglas escritas en piedra que don Roberto le había escupido el primer día. Solo le importaba el sonido. Ese sonido. Glup, glup, glup. El sonido de la vida abriéndose paso. El bebé, que llevaba 3 días rechazando cada biberón importado de Europa, cada fórmula química diseñada por los mejores laboratorios, ahora se aferraba a la botella que Elena sostenía con una fuerza que parecía imposible para un ser tan diminuto. Sus pequeños dedos, huesudos por la desnutrición, intentaban agarrar el plástico amarillo de los guantes de la empleada doméstica. Sus ojos, antes cerrados esperando el final, ahora estaban abiertos, clavados en el rostro de esa mujer desconocida que olía a lejía y a salvación. Elena sentía cómo le temblaban las rodillas. Sabía que si la puerta se abría, su destino estaba sellado. Sabía que tocar al heredero de la familia con el uniforme de limpieza era causa de despido inmediato, tal vez incluso de una demanda. Don Roberto había sido claro. La servidumbre es invisible. La servidumbre limpia. La servidumbre no toca lo que es sagrado. Pero el instinto de Elena, ese fuego que le quemaba el pecho desde que perdió a su propio hijo hacía apenas unas semanas, fue más fuerte que el miedo al desempleo. «Come, mi amor, come», susurró ella, con la voz quebrada, mientras una lágrima solitaria escapaba de sus ojos y caía sobre la tela azul de su uniforme. «No te vayas tú también. Agárrate fuerte». Fue entonces cuando el aire de la habitación cambió. La temperatura pareció descender 10 grados en un segundo. El sonido de unos zapatos de cuero italiano golpeando el suelo de madera resonó detrás de ella. Pasos firmes, pasos de autoridad, pasos de un hombre que no está acostumbrado a pedir permiso. Elena se congeló. El biberón seguía en la boca del niño, pero su corazón dejó de latir por un instante. Don Roberto estaba allí, de pie en el umbral. Llevaba su impecable camisa azul claro, esa que usaba como armadura para no sentir nada, y su corbata perfectamente anudada, que parecía estrangularle cualquier emoción. Pero su rostro estaba descompuesto. Sus manos habían volado hacia su boca, cubriéndola en un gesto de horror absoluto, como si acabara de presenciar un crimen sangriento. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en un solo detalle. Los guantes amarillos tocando la cabeza de su hijo. No veía que el niño estaba comiendo. No veía que el color rosado estaba volviendo a las mejillas del bebé. Solo veía la transgresión. Solo veía la suciedad del mundo inferior tocando su única posesión valiosa. ¿Qué demonios está haciendo? El grito de Roberto no fue humano. Fue el rugido de una bestia herida. Retumbó en las paredes vacías, haciendo vibrar los cristales de la lámpara de techo. Elena dio un respingo tan fuerte que casi soltó al bebé, pero su instinto fue protegerlo, pegarlo más a su pecho, a pesar de los guantes, a pesar del uniforme, a pesar del miedo. El niño, asustado por el grito, soltó el biberón y comenzó a llorar, un llanto débil pero desesperado. Roberto cruzó la habitación en 3 zancadas largas, con la respiración agitada y la vena del cuello a punto de estallar. «¡Suelte a mi hijo ahora mismo!», bramó, con la voz temblando de una mezcla de ira y pánico. «¿Cómo se atreve?
¿Cómo se atreve a ponerle esas manos llenas de mugre? Le dije que no lo tocara. Le prohibí acercarse a él. Señor, por favor, escuche, intentó decir Elena. Su voz era un hilo apenas audible, mientras se ponía de pie torpemente, tratando de no sacudir al bebé. Él necesitaba. No quiero escuchar su voz. Roberto le arrebató al niño con una brusquedad nacida del terror. Lo arrancó de los brazos de Elena como si la mujer estuviera en llamas. Al tener al bebé contra su traje caro, lo miró con desesperación, buscando manchas, buscando infección, buscando el daño que él creía que la empleada le había causado. ¡Mírese! Tiene puestos los guantes del inodoro. Es usted una inconsciente. Podría matarlo con sus bacterias. Elena se quedó allí, con los brazos vacíos y extendidos, sintiendo el frío de la ausencia del bebé. Miró sus propias manos, cubiertas por ese látex amarillo ridículo. Por primera vez se sintió sucia. No porque estuviera sucia, sino porque él la hacía sentir así. No estaba comiendo, señor, dijo ella, con una dignidad que nació de la nada, levantando la vista para mirar al hombre a los ojos. Se estaba dejando morir. Nadie lograba que comiera. Usted solo es la mujer de la limpieza, la cortó Roberto, con una crueldad afilada como un bisturí. Usted no es enfermera. Usted no es madre. Usted está aquí para fregar el suelo que pisamos, no para tocar a mi hijo. Largo de mi vista. Sálgase ahora mismo antes de que llame a la policía. Roberto miró al bebé en sus brazos, que lloraba desconsolado, buscando el calor que acababa de perder. El padre intentó acunarlo, pero sus movimientos eran rígidos, torpes, mecánicos. El bebé se arqueaba, rechazando el contacto con el padre, buscando desesperadamente los guantes amarillos, buscando a la mujer que le había dado algo más que leche. Elena retrocedió, con el corazón hecho pedazos. No por los gritos, sino porque sabía la verdad que Roberto ignoraba. Sabía que ese biberón no tenía fórmula. Sabía que lo que acababa de salvar al niño era un secreto que ella guardaba bajo el uniforme. Un secreto doloroso y sagrado. «Se va a arrepentir de sacarme de aquí, señor», dijo Elena, no como una amenaza, sino como una profecía triste, mientras se quitaba los guantes lentamente. «Porque ese niño no tiene hambre de comida. Tiene hambre de vida, y usted solo tiene dinero». El silencio volvió a caer sobre la sala cuando Elena dio media vuelta, dejando atrás al hombre más rico y más pobre del mundo, luchando con un bebé que no paraba de llorar. La casa de hielo y el rey mendigo. Para entender el horror de ese momento, hay que entender el frío. La mansión de don Roberto no era un hogar, era un mausoleo de mármol construido sobre la culpa. Hace 3 semanas, la esposa de Roberto, el amor de su vida, había exhalado su último aliento en esa misma casa dando a luz al pequeño Andrés, y con ella se había ido todo el calor. Roberto no veía a su hijo como un milagro, lo veía como un intercambio injusto, una vida por otra, y en su contabilidad emocional, él había salido perdiendo. Durante los últimos 10 días, la situación se había vuelto crítica. Andrés, el recién nacido, había decidido dejar de luchar. Era como si el bebé supiera que no era bienvenido, como si sintiera que su sola existencia causaba dolor a ese hombre alto y serio que a veces se paraba junto a la cuna y lo miraba con resentimiento en lugar de amor. Roberto había intentado resolver el problema de la única forma que conocía, pagando. Habían desfilado por la casa los mejores pediatras de la ciudad, enfermeras con títulos internacionales, especialistas en lactancia con tarifas exorbitantes. Todos llegaban con sus maletines de cuero, sus uniformes blancos impolutos y sus sonrisas profesionales. Todos se iban igual, derrotados, sacudiendo la cabeza. «Señor Roberto», le había dicho el último médico, un hombre canoso con gafas de oro, apenas ayer. «Fisiológicamente, el niño está bien. Sus órganos funcionan, pero se está apagando. Es lo que llamamos falla de medro. No quiere comer. Rechaza la fórmula. Es como si no tuviera voluntad de vivir. Necesita contacto, señor. Necesita piel. Necesita amor, no medicinas». Roberto había despedido al médico con un cheque generoso y un portazo.
Amor. ¿Cómo podía darle amor a la criatura que había matado a su esposa? Cada vez que miraba a Andrés, veía los ojos de ella. Y eso le dolía tanto que prefería no mirarlo. Así que estableció un sistema de frialdad clínica, enfermeras por turnos, horarios estrictos, higiene obsesiva. Si no podía darle amor, le daría el ambiente más estéril y seguro del mundo. Nada de gérmenes, nada de errores. Pero el caos llegó de la forma más banal: la suciedad. Con tantas enfermeras entrando y saliendo, y con Roberto encerrado en su despacho bebiendo whisky para olvidar, la casa se había descuidado. Fue entonces cuando decidió contratar a alguien nuevo. No quería una agencia. No quería gente que hiciera preguntas. Quería una máquina de limpiar. La entrevista con Elena había durado 3 minutos. Ella había llegado con un vestido sencillo, desgastado por los años pero limpio. Tenía ojeras profundas, marcas de quien ha llorado hasta quedarse seca. Había algo en su postura, una tristeza resignada, que a Roberto le gustó. Una persona triste no hace ruido. Una persona rota no molesta. No me interesan sus referencias, le había dicho Roberto, sentado detrás de su inmenso escritorio de caoba, sin siquiera ofrecerle una silla. Me interesa que sea invisible. Esta casa debe brillar, pero no quiero verla a usted. Y hay una regla de oro. Una sola regla que si rompe, se va a la calle sin un centavo. Elena había asentido, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Necesitaba el dinero con desesperación. El entierro de su propio bebé, fallecido días después de nacer por complicaciones respiratorias que la pobreza no pudo curar, la había dejado endeudada hasta el cuello. «Dígame, señor», respondió ella con voz suave. «El niño», dijo Roberto, y su voz se tensó al mencionar a su hijo. «El cuarto del bebé es zona restringida para usted. Las enfermeras se encargan de él. Usted no entra ahí a menos que sea para trapear, y solo cuando el niño no esté. No lo mira, no le habla, y bajo ninguna circunstancia, absolutamente ninguna, lo toca. ¿Entendido? Usted es la limpieza. Usted es la basura que sacamos afuera. No quiero que sus manos toquen a mi hijo». Fue una instrucción cruel, dicha con el desprecio de quien cree que la pobreza es una enfermedad contagiosa. Elena tragó grueso, sintiendo la humillación arder en su garganta, pero pensó en las deudas, pensó en la tumba sin lápida de su hijo, y asintió. «Entendido, señor. No tocaré al niño». Pero Roberto no sabía lo que Elena sentía físicamente. No sabía que debajo de ese uniforme barato, sus pechos dolían. Dolían con una presión insoportable. Su cuerpo, ajeno a la muerte de su propio hijo, seguía produciendo leche. Leche que estaba destinada a una boca que ya no existía. Cada pocas horas, Elena tenía que ir al baño a extraerse la leche y tirarla por el desagüe, llorando en silencio mientras veía el líquido blanco, la vida misma, irse por la cañería. Era una tortura diaria. Tenía el alimento, pero no tenía al hijo. Y en la habitación contigua, había un hijo que no tenía el alimento. La tragedia se cocinaba a fuego lento en esa mansión. Mientras Roberto se obsesionaba con que los pisos de mármol brillaran como espejos, su hijo se consumía en una cuna de oro. Las enfermeras, cansadas de intentar alimentar a un bebé que sellaba los labios con fuerza, comenzaban a rendirse, dejándolo llorar hasta que el agotamiento lo vencía. «Es un caso perdido», murmuraban en los pasillos. «El padre está loco, y el niño está condenado». Elena escuchaba todo, mientras limpiaba los zócalos de rodillas. Escuchaba los murmullos, pero sobre todo, escuchaba el silencio del bebé. Y ese silencio le taladraba el alma más que cualquier llanto. Era el silencio de la renuncia. Hasta esa mañana, la mañana en que las enfermeras bajaron a la cocina a tomar café y chismear, dejando la puerta del cuarto del bebé entreabierta. La mañana en que Roberto se había encerrado en su despacho para una videoconferencia. Elena estaba pasando el trapo por el pasillo. Se detuvo frente a la puerta. El instinto fue como un imán. No pudo evitarlo. Se asomó. Vio al pequeño Andrés, tan pálido que parecía parte de las sábanas blancas. Vio el biberón de fórmula, intacto en la mesita de noche, frío y rechazado. El dolor en su pecho se agudizó.
Sus glándulas mamarias reaccionaron a la presencia del bebé con un pinchazo agudo. La naturaleza la estaba llamando. No era una empleada doméstica en ese momento, era una madre sin hijo frente a un hijo sin madre. Entró, aún con los guantes amarillos puestos, porque el miedo a don Roberto seguía ahí, latente. Se acercó a la cuna. El bebé abrió los ojos. No lloró, solo la miró. Y en esa mirada, Elena vio el mismo abismo que ella sentía. «Tienes hambre, ¿verdad?», susurró. «Pero no de esa porquería que te dan». Sin pensarlo, sin planearlo, Elena tomó el biberón vacío que ella usaba para fingir que trabajaba. Se dio la vuelta para dar la espalda a la puerta y con movimientos rápidos y temblorosos bajó la cremallera de su uniforme. No podía amamantarlo directamente, era demasiado arriesgado si alguien entraba. Pero podía darle lo que tenía. Extrajo su propia leche, tibia, dulce, cargada de anticuerpos y de amor dentro del envase estéril. Cuando le acercó la tetina al bebé, el cambio fue instantáneo. El niño olió la leche materna, olió la vida real. Abrió la boca con desesperación y se enganchó. Ese fue el momento sagrado que Roberto interrumpió con su grito. El momento en que dos dolores se encontraron para sanarse, justo antes de que el mundo de los ricos, con sus reglas y sus prejuicios, entrara para romperlo todo de nuevo. La regla del desprecio y la mancha imaginaria. La orden de expulsión quedó flotando en el aire. Pero Roberto no la ejecutó de inmediato. Su paranoia era más fuerte que su furia. En su mente retorcida por el dolor y la vigilia, dejar que esa mujer saliera de la casa en ese preciso instante significaba perder el control sobre la contaminación que ella acababa de introducir. Si se iba, ¿quién le aseguraba que no había robado algo? ¿Quién le aseguraba que no había dejado gérmenes en otras partes de la mansión? «No se mueva», ordenó Roberto, mientras acunaba al bebé contra su pecho con una torpeza dolorosa. El niño, Andrés, había vuelto a llorar, pero ya no era ese llanto vigoroso de hace unos segundos. Era el quejido de un animalito que se sabe atrapado. Roberto miró el biberón que Elena había dejado sobre la mesa auxiliar. Lo miró como si fuera una granada a punto de estallar. Con la mano libre, sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y, cubriéndose los dedos, tomó el biberón por la punta, con asco, y lo arrojó al cesto de basura metálico. El clang del plástico golpeando el metal sonó como una sentencia. «Enfermera Matilde», gritó Roberto hacia el pasillo, con la voz quebrada por la histeria. «Matilde, venga aquí ahora mismo». La jefa de enfermeras, una mujer robusta con cara de pocos amigos y un uniforme tan blanco que lastimaba la vista, entró apresurada. Al ver la escena, el patrón descompuesto, la empleada de limpieza llorando en silencio con los guantes amarillos colgando de sus manos y el bebé berreando, su expresión profesional se endureció. «¿Qué sucede, señor? Estaba preparando la dosis de las 3. Esta mujer». Roberto señaló a Elena con un dedo acusador, temblando. «Esta mujer ha tocado a Andrés. Le estaba metiendo esa cosa en la boca», señaló el basurero. «Revise al niño. Ahora. Quiero saber si tiene fiebre, si tiene alguna reacción alérgica, si le ha pegado alguna enfermedad de la calle. Límpielo. Desinféctelo». Elena bajó la cabeza. La humillación no era que le gritaran. Ella estaba acostumbrada a los gritos de los patrones ricos que creen que pagar un salario les da derecho a comprar la dignidad. La humillación real era ver cómo trataban su acto de amor como si fuera un intento de asesinato. «Enfermedad de la calle», había dicho él, como si la pobreza fuera un virus, como si su leche, la misma que hubiera nutrido a su hijo muerto, fuera veneno. La enfermera Matilde tomó al bebé de los brazos de Roberto. El niño se retorció, buscando todavía el olor de Elena, buscando la calidez que había sentido hacía un instante. Matilde lo colocó en el cambiador acolchado y comenzó un examen rápido y frío. «El ritmo cardíaco está acelerado, señor», dijo Matilde secamente, sacando un termómetro, «pero no tiene fiebre». Sin embargo, la enfermera se detuvo. Miró los labios del bebé. Había un rastro de leche. Leche de verdad. No la fórmula espesa y artificial que preparaban en la cocina. Matilde frunció el ceño, confundida, pero no dijo nada.
Sabía que contradecir a Roberto en ese estado era peligroso. «¿Está bien?», insistió Roberto, pasándose la mano por el cabello, despeinándose por primera vez en años. «Parece estable, señor, pero está muy alterado. El estrés no le hace bien a su condición de bajo peso». Roberto se giró hacia Elena. Sus ojos eran dos pozos de odio frío. Caminó hacia ella hasta invadir su espacio personal, obligándola a retroceder hasta que su espalda chocó contra la pared fría. «Escúcheme bien», susurró, y ese susurro fue más aterrador que sus gritos. «No la voy a despedir hoy, eso sería demasiado fácil. Si la echo ahora, usted se va a su casa a descansar. No, usted va a desinfectar esta habitación. Va a limpiar cada centímetro que sus zapatos inmundos han pisado. Va a fregar el suelo donde estuvo parada hasta que yo pueda ver mi reflejo en él. Y lo va a hacer con esos guantes amarillos puestos para que nunca olvide lo que es. Basura limpiando basura». Elena levantó la vista. Tenía los ojos rojos, pero secos. Había una fuerza en ella que Roberto no podía comprender. Una resistencia forjada en la pérdida que el dinero no podía quebrar. «Lo haré, señor», dijo ella con voz firme. «Limpiaré. Pero sepa una cosa. El jabón quita la mugre, pero no quita la tristeza. Y este cuarto está lleno de tristeza, no de polvo». «Cállese», escupió Roberto. «Póngase a trabajar. Y si vuelvo a ver que se acerca a menos de 1 metro de mi hijo, llamaré a la policía y diré que la vi robando joyas. ¿Me entiende? Tengo los abogados para arruinarle la vida. Tengo el poder para que nunca más encuentre trabajo en esta ciudad». «Entendido, señor». Roberto salió de la habitación como un huracán, portando su dolor como una capa. La enfermera Matilde miró a Elena con una mezcla de lástima y desdén. Tomó al bebé, que había vuelto a un llanto hipótico y agotado, y se lo llevó a la zona de seguridad, lejos de la amenaza. Elena se quedó sola en la inmensidad del cuarto del bebé. Un cuarto decorado con nubes pintadas en el techo, y muebles de madera fina que costaban más de lo que ella ganaría en 10 años. Se puso los guantes amarillos lentamente. El látex se sintió frío contra su piel. Se arrodilló y comenzó a fregar. Fregaba con furia, no para limpiar el suelo, sino para no gritar. Fregaba imaginando que borraba la cara de desprecio de Roberto. Pero cada vez que el trapo pasaba por el lugar donde ella había alimentado a Andrés, sentía un vacío en el estómago. Sus pechos seguían llenos, dolorosos, recordándole cruelmente que era una madre funcional para un mundo que no la quería. La regla del desprecio se había establecido. Ella era la intocable, la paria. Y Andrés, en su cuna de oro, era el prisionero de un amor que mataba de hambre. La agonía silenciosa. Cayó la noche y la mansión se transformó. Si de día era un museo frío, de noche era una catedral de sombras. Las luces se atenuaron, pero el silencio no llegó. Desde el ala oeste, donde estaba la habitación del bebé, llegaba el sonido. No era un llanto fuerte. Si hubiera sido un llanto fuerte, habría esperanza, habría energía, habría lucha. Lo que se escuchaba era un gemido constante, rítmico, agotador. Era el sonido de la renuncia. Andrés estaba demasiado débil para gritar su hambre, demasiado solo para reclamar compañía. Elena estaba en la cocina, fregando las ollas de la cena que Roberto apenas había tocado. El personal de servicio se había retirado a sus habitaciones, murmurando sobre el incidente de la tarde, llamándola loca y arriesgada. Nadie quería asociarse con la mujer que había desafiado al patrón. La habían dejado sola con la montaña de platos sucios como castigo social. Pero Elena no escuchaba el agua correr ni el choque de la porcelana. Su oído estaba sintonizado, como un radar maternal, hacia el piso de arriba. Cada gemido del bebé era como un alambre de púas apretándose alrededor de su corazón. «Aguanta, chiquito, aguanta», susurraba al fregadero, cerrando los ojos. Su cuerpo reaccionaba físicamente al llanto. Sentía la bajada de la leche, esa sensación de hormigueo intenso y doloroso que le indicaba que debía alimentar. Su blusa bajo el uniforme estaba húmeda. El dolor físico era insoportable, pero el dolor moral era peor. Sabía que tenía la cura en su propio cuerpo.
la medicina exacta que ese niño necesitaba, y se la estaban prohibiendo por un tecnicismo social, por el color de un uniforme, por el grosor de una billetera. Mientras tanto, en el piso de arriba, Roberto vivía su propio infierno. Estaba sentado en el sillón de su despacho, a oscuras, con un vaso de whisky en la mano. El monitor del bebé brillaba sobre el escritorio con una luz verdosa, espectral. En la pantalla, veía la imagen en blanco y negro de Andrés moviéndose inquieto en la cuna. Roberto le dio un trago largo al licor, buscando quemar la culpa que le subía por la garganta. ¿Por qué no comía? Había comprado la fórmula suiza más cara del mercado esa misma tarde. Había amenazado a las enfermeras para que lo obligaran a comer. «Trágatelo, maldita sea», murmuró Roberto a la pantalla, con los ojos llenos de lágrimas. «No me hagas esto. No te mueras tú también. No puedo enterrar a nadie más». Se levantó, tambaleándose ligeramente, y caminó hacia la habitación del niño. Necesitaba verlo. Necesitaba asegurarse de que seguía respirando. Al entrar, el olor a desinfectante lo golpeó. Olía a hospital, no a hogar. La enfermera de turno nocturno, una joven inexperta que cabeceaba en una silla, se sobresaltó al verlo entrar. «¿Cómo está?», preguntó Roberto, su voz rasposa. «No ha querido la toma de las 9, señor», dijo la chica temerosa. «Lo escupe todo. Y cuando logramos que trague algo, lo vomita. Su estómago. Parece que su estómago se ha cerrado. El doctor dijo que si sigue así hasta mañana, habrá que hospitalizarlo para ponerle una sonda». Una sonda. Tubos. Máquinas. Roberto cerró los ojos y vio a su esposa conectada a los aparatos antes de morir. No. No a su hijo. No a Andrés. «Déjenos solos», ordenó Roberto. «Pero señor, el protocolo...» «He dicho que nos dejen solos», gritó, y la chica salió corriendo, cerrando la puerta tras de sí. Roberto se acercó a la cuna. El bebé lo miró. En la penumbra, los ojos de Andrés brillaban con una inteligencia antigua, una mirada que parecía juzgarlo. El niño no lloró al verlo. Simplemente suspiró y giró la cabeza hacia la pared, rechazando a su padre. Ese gesto rompió a Roberto, el rechazo de un recién nacido. Se sentó en el suelo, derrotado, apoyando la espalda contra la cuna de madera noble. Se sintió el hombre más pobre del universo. Tenía millones en el banco, pero no podía comprar el afecto de su hijo ni su apetito. «¿Qué quieres?», le preguntó al aire, desesperado. «Te he dado todo. Tienes el mejor cuarto, la mejor ropa, los mejores médicos. ¿Por qué me castigas?». «Es por ella. Es porque se fue mamá». El bebé soltó un quejido lastimero. Abajo, en la cocina, Elena terminó de secar el último plato. El reloj marcaba la medianoche. Podía irse a su cuarto, en el edificio de servicio, al otro lado del jardín. Podía acostarse, ponerse tapones en los oídos y olvidar. Podía decirse a sí misma que no era su problema, que esos ricos locos se merecían su desgracia. Pero entonces, el instinto la golpeó de nuevo. No era lástima, era un llamado. Recordó la cara de su propio hijo, frío en el ataúd barato. Recordó jurarle que nunca dejaría que nadie sufriera si ella podía evitarlo. Se quitó el delantal. Se miró las manos, rojas de tanto fregar con agua caliente y cloro. Esas manos que Roberto despreciaba. «No me importa», dijo en voz alta a la cocina vacía. «Que me despida, que me denuncie. Pero ese niño no se muere de hambre hoy». Elena no se fue a su cuarto. Se quitó los zapatos para no hacer ruido. Subió las escaleras de servicio, esas que los criados usaban para ser invisibles. El pasillo estaba oscuro. Escuchó los pasos de Roberto saliendo de la habitación del bebé, arrastrando los pies hacia su propio dormitorio, derrotado por el alcohol y la pena. Escuchó el cierre de su puerta. La casa quedó en un silencio mortal, solo roto por el agónico de Andrés. Elena se deslizó como una sombra hasta la puerta del bebé. La abrió 1 milímetro. La enfermera joven no estaba. Probablemente había aprovechado la ausencia del patrón para ir al baño o a buscar café. El bebé estaba solo.
La agonía silenciosa de Andrés estaba a punto de terminar. Elena entró, y la habitación pareció calentarse solo con su presencia. Se acercó a la cuna y, sin dudarlo, sin guantes, sin miedo, puso su mano callosa y cálida sobre el pecho del niño. Andrés dejó de gemir instantáneamente. Sintió el calor. Reconoció el tacto. «Ya estoy aquí», susurró ella con lágrimas en los ojos, mientras comenzaba a desabotonarse el uniforme de nuevo. «Ya llegó mamá, aunque sea prestada». La escena era de una belleza dolorosa. En una casa donde sobraba el dinero y faltaba el amor, una mujer que lo había perdido todo estaba a punto de regalar lo único que le quedaba, su propia vida, gota a gota, en la oscuridad de la clandestinidad. Esta noche, la agonía se convertiría en un secreto compartido, un pacto de sangre y leche entre la sirvienta y el heredero, a espaldas del rey ciego que dormía en la habitación de al lado. El secreto de la cuna vacía. El twist. El cuarto estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz de la luna que se colaba entre las pesadas cortinas de terciopelo. Elena estaba allí, de pie junto a la cuna, inmóvil como una estatua de dolor y esperanza. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido irregular del pequeño Andrés. Un ritmo débil y cansado que parecía pedir permiso a la vida para detenerse. Pero el ruido más ensordecedor no estaba en la habitación. Estaba dentro del cuerpo de Elena. Era un grito biológico, una urgencia física que le quemaba la piel y le nublaba la vista. Sus pechos estaban duros como piedras, hinchados y calientes. Dolían con cada respiración, con el roce más leve de la tela sintética de su uniforme barato. Era el dolor de la vida acumulada, que no tenía a dónde ir. Hacía apenas una semana, Elena había sostenido en sus brazos a su propio hijo, Miguelito. Un bebé hermoso, de piel morena y ojos grandes, que había nacido en una habitación fría con goteras, muy lejos de este palacio de mármol climatizado. Miguelito había nacido con hambre de vida, pero el invierno cruel y la pobreza se lo habían llevado demasiado pronto. Una neumonía mal curada, un hospital público colapsado, y luego, el silencio eterno. Elena bajó la mirada hacia Andrés. Él era el opuesto exacto de su hijo. Andrés tenía calefacción central, sábanas de hilo egipcio, un ejército de médicos privados y un padre millonario dispuesto a pagar cualquier precio. Y sin embargo, Andrés se estaba dejando morir de tristeza, mientras que Miguelito había muerto luchando por cada bocanada de aire. La injusticia de la vida la golpeó en el estómago, pero extrañamente no sintió envidia. Sintió una conexión aterradora y sagrada. «Tú tienes todo lo que a mi hijo le faltó», susurró Elena, con la voz rota, acariciando el aire sobre la carita del bebé sin atreverse a tocarlo aún. «Y yo tengo lo único que a ti te falta». Ese era el gran secreto, el giro que nadie en esa casa podía imaginar. No era solo que Elena tuviera leche, era que su duelo y el duelo del bebé eran piezas del mismo rompecabezas trágico. Roberto, el padre ciego por su propia amargura, veía en Elena solo a una sirvienta ignorante, una mujer que servía para barrer el polvo y sacar la basura. No sabía que esa mujer cargaba con el mismo dolor reciente de la pérdida de un hijo. No sabía que cada vez que Elena miraba la cuna dorada, no veía al heredero de una fortuna, sino el reflejo doloroso de su propia cuna de madera vacía. El cuerpo de Elena, ajeno a la muerte de Miguelito, seguía cumpliendo su función biológica, produciendo alimento para una boca que ya no existía. Era una tortura diaria, un castigo divino. Había pasado los últimos días llorando en el baño de servicio, extrayéndose la leche para tirarla por el desagüe, viendo con horror cómo el líquido blanco, la vida misma, se mezclaba con el agua sucia y desaparecía. Sentía que estaba tirando pedazos de su alma por la cañería. Pero esa noche, al ver a Andrés retorcerse por los calambres del hambre, rechazando la tetina de goma fría que la enfermera había dejado olvidada en la mesa auxiliar, algo se rompió y se reconstruyó dentro de ella. El instinto de supervivencia se cruzó violentamente con el instinto maternal. El dolor físico de sus pechos se volvió insoportable, como si su cuerpo le gritara a gritos que esa leche no era para el desagüe,
sino para salvar una vida que se apagaba. «Mi cuerpo no sabe que mi bebé se fue al cielo», le dijo Elena al niño dormido, confesando su verdad prohibida. «Mi cuerpo cree que todavía soy mamá. ¿Y tú? ¿Tú crees que ya no tienes a nadie?» Elena se llevó una mano al pecho, apretando la tela azul sobre su corazón. La leche comenzó a mojar el sostén, traspasando la ropa, creando una mancha oscura en el uniforme. El olor dulce y primario llenó su nariz, un aroma a vida que contrastaba violentamente con el olor estéril a desinfectante y cera que impregnaba la mansión. Ese olor, invisible para los demás, despertó algo en Andrés. El bebé abrió los ojos y giró la cabeza hacia ella, con la boca abierta, buscando. No buscaba a una empleada doméstica. Su instinto animal buscaba a una madre. El giro dramático no estaba en la acción, sino en la motivación profunda. Elena no iba a hacerlo por dinero, ni por miedo, ni para ganarse el favor del patrón. Lo hacía porque salvar a ese niño era la única forma de salvarse a sí misma de la locura y el dolor. Si dejaba morir a Andrés teniendo la cura en su propio cuerpo, sería como dejar morir a Miguelito por segunda vez. «No es lástima, pequeño», dijo ella secándose las lágrimas con determinación. «Es justicia. Dios se llevó al mío, pero me dejó llena de vida para ti. Es un intercambio cruel. Pero no voy a dejar que la muerte gane 2 veces en la misma semana en esta casa». El secreto de Elena era su dolor transformado en néctar. La basura que Roberto despreciaba, la mujer de los guantes amarillos, era en realidad la portadora del único milagro que el dinero de Roberto no podía comprar: la maternidad viva, biológica y desesperada. Ella era la fuente, y esa noche juró que la fuente no se iba a desperdiciar nunca más. La decisión valiente y el pacto de la noche. El reloj de péndulo en el pasillo principal dio la 1 de la madrugada. El sonido grave resonó como un mazo en la casa vacía. Era la hora de los fantasmas, la hora en que la soledad se hace más grande. Pero Elena decidió que esa sería la hora de los vivos. Miró hacia la puerta entreabierta con desconfianza. El pasillo estaba desierto. La enfermera joven seguía desaparecida, probablemente dormida en la sala de estar del personal o coqueteando con el guardia de seguridad en la entrada principal. Roberto estaba inconsciente en su despacho, anestesiado por media botella de whisky. Estaban solos, completamente solos en el ojo del huracán. Elena se movió con rapidez y sigilo. Ya no había dudas ni temblores en sus movimientos, solo una precisión quirúrgica guiada por la necesidad. Fue al baño privado de la habitación del bebé, un cuarto lujoso con grifos dorados que brillaban espectrales en la oscuridad. Se lavó las manos frenéticamente, frotando su piel curtida y áspera con el jabón hipoalergénico del niño, hasta que le ardieron los nudillos. Se miró un segundo en el espejo. Vio a una mujer cansada, con el pelo desordenado saliéndose de la coleta, pero con una luz feroz y desafiante en los ojos. «Vamos, Elena, hazlo por él, valiente», se ordenó a sí misma en un susurro. Regresó a la habitación y buscó un biberón limpio. Había docenas alineados en una estantería de cristal, todos de marcas importadas, todos inútiles hasta ahora. Tomó uno de cristal, lo desenroscó y se sentó en la mecedora de lactancia, esa silla carísima tapizada en lino que Roberto había comprado para su esposa y que nunca se había llegado a usar. La madera crujió suavemente bajo su peso, un sonido que le pareció un disparo en el silencio. Elena se desabotonó la parte superior del uniforme con dedos ágiles. El aire frío de la habitación, acondicionado excesivamente, golpeó su piel caliente, haciéndola estremecer. Con una mano experta y dolorida, comenzó el proceso de extracción manual. No había bombas eléctricas, no había máquinas sofisticadas. Solo sus manos trabajadoras luchando contra el tiempo y el miedo a ser descubierta. Era un acto de amor brutal, íntimo y silencioso. Apretó, masajeó y extrajo. El primer chorro de leche golpeó el fondo del biberón de cristal con un sonido líquido que a Elena le pareció ensordecedor. Cerró los ojos,
mordiéndose el labio inferior hasta casi sangrar para no gemir por la sensibilidad extrema de sus pechos lastimados. Pensó en Miguelito. Visualizó su carita redonda y sonriente para que la leche fluyera mejor, invocando su memoria. «Esto es para ti, mi amor», pensó, dedicando cada gota a su hijo muerto mientras llenaba el biberón para el hijo vivo. «Ayúdame a salvar a este. Mándame fuerzas desde donde estés». Logró llenar 2 onzas. No parecía mucho, pero era oro blanco. Era un líquido denso, cremoso, tibio. Nada que ver con el agua blanca y sintética de las latas que se apilaban en la cocina. Se abotonó el uniforme rápidamente, sintiendo el alivio físico inmenso de la presión liberada, aunque la tensión emocional estaba al máximo. Si Roberto entraba ahora, si la veía con el uniforme desabrochado y el biberón en la mano, la mataría, literalmente. Pensaría que estaba pervirtiendo la escena, que era una bruja haciendo pócimas con su hijo. Pero el riesgo valía la pena. Se acercó a la cuna. Andrés estaba despierto, mirándola fijamente, como si la hubiera estado esperando toda su corta vida. Sus manitas se movían en el aire, débiles, como algas arrastradas por la corriente. «Aquí está, mi vida», susurró Elena, levantándolo con una suavidad infinita que contrastaba con sus manos ásperas de trabajadora. «Perdona que no te lo dé directo del pecho. Me encantaría sentirte cerca, pero tu papá me mata si te toco más de la cuenta. Esto tendrá que bastar por ahora». Se sentó de nuevo en la mecedora con el bebé en brazos, escondida en el rincón más oscuro de la habitación. El contacto fue eléctrico. El niño, que siempre se sentía rígido y tenso en brazos de las enfermeras o de su padre, se amoldó al cuerpo de Elena instantáneamente, como si fuera una pieza de rompecabezas perdida que regresa a casa. Reconoció el latido. Reconoció el calor humano. Elena acercó la tetina a los labios del bebé. Al principio, Andrés la rechazó por costumbre, girando la cara, esperando el sabor metálico y odioso de la fórmula. Pero entonces, Elena dejó caer una gota en sus labios. La reacción fue un milagro instantáneo. Los ojos del bebé se abrieron desmesuradamente. El sabor dulce, humano, cálido. El sabor inconfundible de mamá. Andrés se abalanzó sobre el biberón con una voracidad que hizo llorar a Elena de emoción. Clup, clup, clup. El sonido rítmico, maravilloso, llenó la habitación. Tragaba con desesperación, con ansia, recuperando los días de ayuno en segundos. Sus manitas subieron y se agarraron con fuerza a un dedo de Elena, apretando fuerte, como diciendo, «No te vayas, no me quites esto nunca más». Elena lo mecía suavemente, tarareando una canción de cuna que solía cantarle a su propia barriga cuando estaba embarazada y soñaba con un futuro feliz. Una canción vieja, de pueblo, que hablaba de lunas y conejos de campo, nada que ver con las sinfonías clásicas y frías que Roberto ponía en los altavoces de la casa para estimular el cerebro del niño. «Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito», cantaba ella muy bajito, apenas un susurro, mientras las lágrimas le corrían libremente por las mejillas y caían sobre la frente del bebé, bautizándolo con su dolor y su amor renovado. Andrés se acabó las 2 onzas en tiempo récord. Soltó el biberón y dejó escapar un suspiro profundo, un sonido gutural de satisfacción plena, de barriga llena y corazón tranquilo. Sus párpados cayeron pesados. El color ceniciento y enfermizo de su piel pareció desvanecerse un poco bajo la tenue luz, reemplazado por un rubor suave de vida. Elena se quedó allí, inmóvil, sosteniéndolo contra su pecho, sintiendo su respiración regularizarse. Por primera vez en meses, en esa mansión hubo paz, paz real. No el silencio de la muerte, sino el silencio bendito del sueño reparador. De repente, escuchó un ruido seco en el pasillo. Pasos. El corazón de Elena se detuvo en seco. Los pasos se acercaban. Eran los tacones de goma de la enfermera joven regresando. El pánico la invadió como un baño de agua helada. Si la encontraba con el niño en brazos, la reportaría de inmediato, y todo terminaría. Con una velocidad nacida del miedo puro, Elena se levantó y depositó a Andrés en la cuna con extremo cuidado.
El bebé se removió un poco, pero no lloró. Estaba demasiado borracho de leche y sueño para protestar. Elena escondió el biberón vacío en el bolsillo profundo de su delantal, sintiéndolo quemar contra su pierna. Se alisó el uniforme arrugado, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y agarró un trapo que llevaba en el cinto. Justo cuando el pomo de la puerta giró, Elena cayó de rodillas junto a la pata de la cuna, frotando el suelo frenéticamente, con la cabeza gacha, fingiendo ser invisible. La enfermera entró, bostezando abiertamente y con cara de aburrimiento. Se detuvo en seco al ver a la empleada de limpieza allí a esas horas intempestivas. «¿Qué haces aquí?», preguntó la chica, molesta y sospechosa, cruzándose de brazos. «El señor Roberto fue muy claro. Dijo que no te quería cerca del niño bajo ninguna circunstancia». Elena no levantó la vista. Siguió frotando el mismo punto del suelo una y otra vez, humillándose para proteger su secreto vital. El señor tiró el biberón al cesto antes. Salpicó unas gotas de fórmula aquí en la alfombra, mintió Elena con voz temblorosa pero rápida. Me dijo que si veía una mancha mañana me echaba a la calle. Solo estoy asegurándome de que quede perfecto, señorita. Ya me voy, no quería molestar. La enfermera resopló con desdén, mirando hacia la cuna con desgana. Se acercó al bebé, esperando encontrarlo llorando, sucio o irritado como siempre. Se quedó paralizada, inclinándose sobre los barrotes. «Qué raro», murmuró la chica confundida. «Está dormido. Profundamente dormido. ¿Y... has visto? Tiene color en las mejillas. Parece... tranquilo. Nunca lo había visto así a esta hora». Elena se puso de pie lentamente, caminando hacia la salida con la cabeza baja, sintiendo el peso del biberón vacío en su bolsillo como si fuera un lingote de oro robado o un arma humeante. «Debe ser el aire, señorita», dijo Elena desde la puerta, deteniéndose un segundo y girando levemente la cabeza. «A veces, los milagros pasan cuando nadie mira, y hay silencio». Salió al pasillo oscuro, con el corazón galopando en su pecho como un caballo desbocado. Había cruzado la línea. Había cometido el delito imperdonable de amar al hijo del patrón y darle de su propio cuerpo. Y sabía, con una certeza absoluta, que tendría que hacerlo de nuevo. Mañana, y pasado, y el día siguiente. Se había convertido en una criminal de la esperanza. Y mientras caminaba hacia su cuarto de servicio en la parte trasera del jardín, Elena sonrió por primera vez en semanas. Tenía una misión divina, tenía un hijo secreto, y la guerra silenciosa contra la muerte acababa de empezar. El contrabando de vida y los informes médicos. El amanecer llegó a la mansión como una intrusión no deseada. La luz grisácea del alba se coló por las ventanas, iluminando los pasillos interminables y fríos. Para don Roberto, el nuevo día significaba otra jornada de angustia, de revisar gráficos bursátiles sin interés y de evitar la mirada de su hijo. Para el personal de servicio, significaba volver a la rutina de invisibilidad y silencio. Pero para Elena, el amanecer marcaba el inicio de una operación militar clandestina. Ella no había dormido. Su cuerpo, ahora sintonizado con el reloj biológico de Andrés y no con el horario laboral, la despertó a las 5 de la mañana con el dolor punzante en el pecho. La producción de leche había aumentado. Su organismo había entendido el mensaje de la noche anterior. Hay un niño vivo, hay demanda. En el pequeño baño compartido del área de servicio, Elena abrió el grifo de la ducha al máximo para camuflar cualquier ruido. No se duchó de inmediato. Se sentó en la tapa del inodoro, con los ojos cerrados y los dientes apretados, realizando la extracción manual. No tenía frascos estériles propios, así que había tomado prestados 2 biberones de la cocina principal la noche anterior, escondiéndolos en el fondo de su cubo de fregar, debajo de los trapos sucios llenos de lejía. Era un contraste grotesco. La leche materna, pura y blanca, viajando escondida entre los químicos de limpieza más agresivos. Elena envolvió los biberones llenos en bolsas de plástico herméticas y los metió en el bolsillo profundo de su delantal, justo debajo de su corazón. Sentía el calor del líquido contra su piel a través de la tela. Era su secreto, su contrabando.
A las 8 de la mañana, la mansión era un hervidero de actividad clínica. El doctor Valladares, el especialista pediátrico más caro de la ciudad, llegó con su séquito. Roberto lo esperaba en el pasillo, con las ojeras marcadas y una taza de café negro temblando en su mano. «Doctor», dijo Roberto con voz ronca, «las enfermeras dicen que la noche fue tranquila, pero los informes de ingesta siguen en cero. No entiendo. Si no come, ¿por qué no llora de hambre?» Elena estaba a 3 metros de distancia, frotando obsesivamente el marco de un cuadro antiguo con un paño de microfibra. Sus guantes amarillos brillaban bajo la luz de las lámparas de araña. Su corazón latía tan fuerte que temía que el doctor pudiera escucharlo en lugar del corazón del bebé. El doctor Valladares entró a la habitación. Elena se quedó afuera, pegada a la puerta, agudizando el oído mientras fingía limpiar el zócalo. «Veamos a este pequeño rebelde», se escuchó decir al médico. Hubo un silencio tenso, solo roto por el crujido del papel de la camilla y el llanto breve de Andrés al ser manipulado. Interesante. ¿Qué? ¿Qué pasa?», preguntó Roberto con pánico. «¿Está peor? ¿Ha perdido más peso?». «Al contrario, Roberto». La voz del médico sonaba genuinamente desconcertada. «Pesamos al niño hace 2 días y estaba en el límite crítico. Hoy ha ganado 80 gramos. ¿80 gramos? Roberto sonó incrédulo. «Pero si Matilde jura que escupe toda la fórmula. He visto los biberones llenos en la basura. La hidratación de la piel es excelente», continuó el médico, ignorando la confusión del padre. «El tono muscular ha mejorado. Mira cómo agarra mi dedo. Hace 2 días no tenía fuerza ni para abrir los párpados. Roberto, no sé qué está pasando. Tal vez las enfermeras están logrando darle tomas pequeñas que no registran. O tal vez la fórmula suiza por fin está haciendo efecto. Pero este niño está reviviendo». Elena, en el pasillo, soltó el aire que tenía contenido en los pulmones. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que borró rápidamente cuando la jefa de enfermeras, Matilde, salió de la habitación con el ceño fruncido. Matilde la miró con sospecha, no porque supiera la verdad, sino porque odiaba ver a la sirvienta cerca de la zona médica. «¿Tú?», ladró Matilde. «¿Qué haces aquí parada? El señor quiere que el cuarto de baño de invitados esté impecable. Muévete». «Sí, señora». «Enseguida», respondió Elena bajando la cabeza sumisa. Pero Elena no fue al baño de invitados. Esperó a que la comitiva médica bajara a la planta baja para dar el informe detallado a Roberto en su despacho. Sabía que tenía una ventana de tiempo de 15 minutos. 15 minutos para alimentar la vida que los médicos creían estar salvando con sus títulos. Elena entró en la habitación del bebé con su carrito de limpieza. Cerró la puerta con el pie y arrastró el carrito hasta bloquear la entrada, una barricada improvisada. Si alguien intentaba entrar, chocaría con el carrito y le daría segundos vitales para reaccionar. Andrés estaba en la cuna, despierto. Al verla, o más bien, al olerla, porque Elena estaba segura de que el niño reconocía su olor a leche y jabón barato, empezó a agitar sus brazos y piernas. No lloró. Emitió un sonido suave, un gorjeo de anticipación. «Hola, mi valiente», susurró Elena, sacando el biberón tibio de su bolsillo. La temperatura de su propio cuerpo había mantenido la leche perfecta. «Los doctores están confundidos, ¿verdad? Creen que es su medicina cara. Que sigan creyendo. Tú y yo sabemos la verdad». Elena no se quitó los guantes amarillos esta vez. No podía arriesgarse. Si alguien entraba de golpe, tenía que parecer que estaba limpiando la cuna. Con una mano enguantada sostenía un trapo sobre la barandilla de madera, fingiendo lustrar, y con la otra mano, también enguantada en ese látex chirriante, sostenía el biberón en la boca del niño. La imagen era poderosa y desgarradora. El plástico amarillo industrial tocando la cara angelical del bebé, alimentándolo. Andrés agarraba los dedos de goma de Elena como si fueran la piel más suave del mundo. Bebía con avidez, con los ojos clavados en los de ella, estableciendo un pacto de silencio. «Come rápido, mi amor, come rápido que el ogro vuelve pronto», le urgía ella, mirando nerviosamente hacia la puerta cada 5 segundos. En esos momentos,
Elena no era la empleada, era la madre universal. Sentía una mezcla de terror y euforia. Estaba robándole minutos al destino. Cada onza de leche que pasaba de la botella al estómago de Andrés era una victoria contra la muerte, contra Roberto y contra el sistema frío que gobernaba esa casa. Cuando el biberón se vació, Elena lo escondió de nuevo en el fondo del cubo de basura, bajo una montaña de pañales sucios para que nadie lo viera. Limpió la boca del bebé con la punta de su delantal. Le dio un beso rápido en la frente que olía a talco y miedo, y retiró la barricada del carrito. Cuando Roberto subió 10 minutos después, encontró a Elena fregando el suelo del pasillo, a 3 metros de la habitación, canturreando una canción triste. Él ni siquiera la miró. Pasó de largo, entró en la habitación de su hijo y vio al niño durmiendo plácidamente con una expresión de satisfacción que hacía semanas no tenía. «Es el dinero», murmuró Roberto para sí mismo, acariciando la cuna. «Pago a los mejores, obtengo resultados. Todo es cuestión de gestión». No tenía idea de que la verdadera gestión, la gestión de la vida, la estaba haciendo la mujer de los guantes amarillos a la que ni siquiera saludaba. La transformación y el fantasma de los celos. Pasaron 48 horas, 2 días que parecieron 2 años. El cambio en la mansión era palpable, casi eléctrico. La atmósfera de funeral que impregnaba las paredes de mármol se estaba disipando, reemplazada por una confusión cautelosa. El pequeño Andrés ya no era el mismo niño grisáceo y esquelético. Sus mejillas, antes hundidas, empezaban a mostrar esa redondez deliciosa de los bebés sanos. Su piel había perdido el tono traslúcido y ahora brillaba con un color rosado saludable. Pero el cambio más grande estaba en sus ojos. Ya no miraba al vacío. Sus ojos oscuros seguían el movimiento, buscaban, interactuaban. Elena había perfeccionado su rutina. Se había convertido en una maestra del engaño. Aprendió a cronometrar las rondas de las enfermeras, los descansos del personal y las horas en que Roberto se encerraba a beber o a trabajar. Se alimentaba mal, comiendo las sobras que dejaban en la cocina para poder producir suficiente leche, bebiendo litros de agua del grifo a escondidas. Estaba agotada. Sus ojeras eran más profundas que nunca, y había perdido peso, dándole todo lo que tenía al niño. Pero cada vez que veía a Andrés sonreír, una mueca refleja, decían los libros, pero una sonrisa real para ella, el cansancio desaparecía. Sin embargo, la mejoría del niño trajo un nuevo problema: la atención. Roberto, animado por los informes médicos positivos, comenzó a pasar más tiempo en la habitación. Quería ser parte del milagro. Quería reclamar su paternidad, ahora que el niño no parecía un recordatorio moribundo de su esposa muerta. Era media tarde. La luz del sol inundaba la habitación del bebé, haciendo brillar el polvo que flotaba en el aire. Elena estaba allí, por supuesto, limpiando los cristales de las ventanas francesas. Siempre buscaba excusas para estar cerca, para vigilarlo, para susurrarle cosas cuando nadie miraba. Roberto entró, con un aspecto más pulcro que de costumbre. Se había afeitado y olía a loción cara. Se acercó a la cuna con una sonrisa ensayada. «Hola, campeón», dijo Roberto, extendiendo sus manos grandes hacia el niño. «Vamos a ver a papá. Dicen que estás hecho un roble». Elena se tensó sobre la escalera donde estaba subida limpiando el vidrio más alto. Detuvo la mano, con el trapo en el aire, y observó el reflejo en el cristal. Roberto levantó a Andrés. Lo hizo con torpeza, sin sostener bien la cabecita, con la rigidez de quien sostiene un jarrón valioso y no un ser vivo. La reacción del bebé fue inmediata y devastadora. Al sentir los brazos extraños, el olor a loción fuerte y la tensión muscular de su padre, Andrés se puso rígido. Su carita se arrugó, se puso roja y soltó un llanto estridente, agudo, de puro rechazo. Se arqueaba hacia atrás, empujando el pecho de Roberto con sus manitas, gritando como si lo estuvieran quemando. ¿Qué pasa?» Roberto intentó mecerlo, pero sus movimientos eran bruscos por el nerviosismo. «Cállate, soy yo, soy papá». «Shh». El llanto aumentó de volumen. Era un llanto de pánico. Andrés buscaba algo específico.
Buscaba el olor a lejía y leche, buscaba la textura de los guantes de goma, buscaba la voz suave que le cantaba sobre conejos en el campo. No quería a este extraño de traje caro. Roberto se puso rojo de ira y vergüenza. Miró a su alrededor, sintiéndose juzgado por las paredes. Vio a Elena en la escalera, que había girado la cabeza instintivamente al escuchar el llanto. «¿Qué mira usted?», le gritó Roberto, descargando su frustración en ella. «Siga limpiando, no le pago para que mire». Elena volvió a frotar el cristal, pero su corazón sangraba. Quería bajar, correr, arrancarle al niño de los brazos y calmarlo. Sabía que con solo tocarlo, Andrés se callaría. Sabía que ella tenía la magia, pero intervenir sería su fin. «Este niño es imposible», masculló Roberto, volviendo a depositar al bebé en la cuna con brusquedad. «Llora por todo. No tiene remedio. Es igual de débil que...». Se calló antes de decir que su madre. Pero el pensamiento flotó en el aire, tóxico. Roberto salió de la habitación dando un portazo, herido en su ego. No entendía por qué su hijo, que supuestamente estaba mejorando, lo odiaba tanto. En cuanto la puerta se cerró, Elena bajó de la escalera como un rayo. Tiró el trapo al suelo. Se acercó a la cuna. Andrés seguía llorando, con la cara empapada en lágrimas, hipando de ansiedad. «Ya pasó, susurró Elena. Y entonces hizo algo arriesgado. No tenía leche preparada en ese momento, pero el niño necesitaba consuelo, no comida. Metió sus manos, enfundadas en los guantes amarillos de limpieza, dentro de la cuna. Puso una mano en el pecho del bebé, y con la otra acarició su mejilla suavemente con el dedo de goma. El efecto fue hipnótico. Al sentir el tacto del guante, ese material sintético que para cualquier otro sería desagradable pero que para Andrés significaba mamá, el niño dejó de llorar instantáneamente. Suspiró. Agarró el dedo amarillo de Elena con su manita y se lo llevó a la mejilla, restregándose contra él como un gato busca caricias. Elena sonrió entre lágrimas. La ironía era brutal. El padre biológico, con sus manos de manicura perfecta y su sangre azul, era un extraño. Ella, la sirvienta con guantes de fregar inodoros, era el hogar. «Tú sabes quién te quiere, ¿verdad?», le dijo Elena suavemente. «No te preocupes por él. Es un hombre pobre, Andrés. Muy pobre. Solo tiene dinero. Nosotros tenemos algo mejor». En ese momento, Elena escuchó un ruido detrás de ella. No en el pasillo, sino en el jardín. Se giró hacia el ventanal que acababa de limpiar. A través del cristal impoluto, vio una figura parada en el césped, mirando hacia arriba, hacia la ventana de la habitación del bebé. Era la enfermera Matilde. Estaba fumando un cigarrillo en su descanso, con la vista clavada en la ventana del segundo piso. Desde su ángulo, podía ver a Elena inclinada sobre la cuna. No podía ver los detalles, no podía ver el dedo enguantado en la mejilla, pero podía ver la intimidad. Podía ver que la sirvienta estaba rompiendo la regla sagrada de la distancia. Matilde entrecerró los ojos, exhaló el humo lentamente y tiró el cigarrillo al suelo, pisándolo con fuerza. No entró a gritar. Hizo algo peor. Sacó su teléfono móvil del bolsillo y marcó un número, sin dejar de mirar a Elena a través del vidrio. La sospecha había dejado de ser una idea abstracta. Ahora tenía ojos. Y la red de mentiras piadosas que Elena había tejido para salvar al bebé estaba a punto de enfrentarse a su prueba más dura. La transformación de Andrés era demasiado evidente, demasiado milagrosa para pasar desapercibida. Y en una casa llena de envidia y jerarquías, los milagros siempre se castigan. La sombra de la duda y la trampa de cristal. La tensión en la mansión se había vuelto sólida, casi irrespirable. Era una calma falsa, como la superficie lisa de un lago profundo donde, en el fondo, se agitan monstruos. Han pasado 5 días desde que comenzó el milagro, y la recuperación de Andrés era el tema de conversación en cada rincón de la casa, desde la lavandería hasta el despacho principal. El doctor Valladares estaba guardando su estetoscopio en el maletín de cuero con una lentitud exasperante. Roberto lo observaba desde la puerta, cruzado de brazos, con la mandíbula apretada. «Es inexplicable, Roberto», dijo el médico,
negando con la cabeza, pero con una sonrisa de satisfacción profesional. Si no supiera que es imposible, diría que este niño ha recibido un trasplante de vitalidad. Ha ganado otros 100 gramos. Sus reflejos son perfectos, y lo más importante, sonríe. La depresión infantil ha desaparecido. Roberto no sonrió. Al contrario, sus ojos se oscurecieron. ¿Y la fórmula?, preguntó Roberto, con una voz que sonaba a hielo picado. ¿Está comiendo la fórmula suiza? El médico se encogió de hombros. Asumo que sí. Matilde dice que el niño a veces rechaza el biberón cuando ella está presente, pero que evidentemente está comiendo en algún momento. Los resultados no mienten. Sea lo que sea que están haciendo tus enfermeras, que sigan haciéndolo. Cuando el médico se fue, Roberto se quedó solo en el pasillo. La duda le carcomía las entrañas. Él era un hombre de negocios, un hombre de números, y los números no cuadraban. Esa misma mañana, antes de que nadie despertara, Roberto había bajado a la despensa. Había contado las latas de la fórmula importada. Había 12 latas el lunes. Hoy, viernes, seguía habiendo 12 latas. Una de ellas estaba abierta, sí, pero apenas le faltaban unas cucharadas, la cantidad justa que las enfermeras preparaban y tiraban cuando el niño la rechazaba. Si el niño no estaba comiendo la fórmula, ¿qué demonios estaba comiendo? La semilla de la paranoia, regada por el dolor y la desconfianza, comenzó a germinar. Roberto caminó hacia la cocina, buscando respuestas, o tal vez buscando a alguien a quien culpar. Allí encontró a Matilde, la jefa de enfermeras, tomando un café con aire conspirador junto a la cocinera. Al ver entrar al patrón, se hizo un silencio culpable. «Matilde, a mi despacho. Ahora», ordenó Roberto. 5 minutos después, la enfermera estaba de pie frente al escritorio de caoba, retorciéndose las manos. Roberto no la invitó a sentarse. «No me mienta, Matilde», dijo él, sin levantar la vista de unos papeles que fingía leer. «Sé que el niño no toca la fórmula. Las latas están intactas. Si usted me está ocultando que le están dando comida de la calle o remedios de curanderos, la voy a meter presa». Matilde palideció. Sabía que su trabajo pendía de un hilo. El miedo la hizo hablar, pero no para confesar su incompetencia, sino para desviar la atención. La envidia es un motor poderoso. «Señor, yo no le he dado nada indebido. Se lo juro por mi madre». Pero Matilde bajó la voz como si las paredes oyeran. «Hay cosas raras en esta casa, cosas que no me gustan». «¿A qué se refiere?». Roberto levantó la vista, clavando sus ojos en ella. «Es esa mujer, la nueva, la de la limpieza», soltó Matilde, con veneno en la voz. «Elena. Está obsesionada con el niño, señor. Siempre está rondando el cuarto. Siempre está limpiando cerca de la cuna. El otro día la vi hablándole. Y el niño, que llora con nosotras, con ella se calla. Es antinatural». Roberto sintió un golpe en el pecho. Recordó la escena del primer día. Los guantes amarillos, el biberón, el grito. Recordó cómo Elena lo había mirado desafiante. «¿Sugiere usted que la empleada doméstica está alimentando a mi hijo?», preguntó Roberto incrédulo. «¿Con qué? ¿Con sobras de la basura?». «No lo sé, señor. Pero esa mujer tiene una mirada extraña. Y huele raro. A veces sale del cuarto del bebé con el uniforme desabrochado, como si hubiera estado haciendo esfuerzos físicos. Yo creo que ella le está dando algo para dormirlo. Alguna hierba, algún calmante para que no llore y parezca que está bien. Es gente ignorante, señor, gente que cree en brujerías». La idea se instaló en el cerebro de Roberto como un virus. Drogas. ¿Estaba esa mujer drogando a su hijo para mantenerlo tranquilo? Eso explicaría el silencio, la mejora repentina, la sonrisa boba del bebé. La furia comenzó a subirle por el cuello, caliente y roja. «Gracias, Matilde. Puede retirarse», dijo Roberto con una calma aterradora. Esa tarde, Roberto anunció que tenía un viaje de negocios urgente. Dijo que volvería muy tarde, quizás al día siguiente. Vio cómo los hombros del personal se relajaban. Vio cómo Elena, que estaba fregando el vestíbulo, levantaba la vista por un segundo con un alivio evidente en sus ojos tristes.
Cuide la casa, Matilde, dijo él en voz alta mientras el chófer cargaba una maleta vacía en el coche. Y asegúrese de que el niño descanse. El coche salió de la propiedad, pero Roberto no se fue. Hizo que el chófer diera la vuelta a la manzana y lo dejara en la entrada de servicio trasera, oculta por los setos altos del jardín. Roberto entró en su propia casa como un ladrón. Se quitó los zapatos de suela dura para no hacer ruido. Subió las escaleras de servicio, con el corazón golpeándole las costillas. Se sentía ridículo y al mismo tiempo justificado. Era el protector de su linaje. Tenía que atrapar al enemigo en el acto. Llegó al pasillo del segundo piso. Estaba desierto. Las enfermeras estaban abajo, aprovechando la ausencia del patrón para ver televisión y comer. El silencio era absoluto. Roberto se deslizó hasta el cuarto contiguo a la habitación del bebé, una habitación de huéspedes que compartía una puerta comunicante, una puerta que siempre estaba cerrada con llave. Roberto tenía la llave maestra en su bolsillo. La giró con una lentitud agonizante. ¡Clic! El sonido fue imperceptible. Abrió la puerta apenas una rendija, lo suficiente para tener una línea de visión directa hacia la cuna y el sillón mecedora. Y entonces, esperó. Esperó en la oscuridad, de pie, respirando superficialmente. Pasaron 10 minutos. 20. La ansiedad lo estaba matando. ¿Y si estaba loco? ¿Y si Matilde mentía? ¿Y si Elena solo era una pobre mujer que limpiaba bien? Entonces, la puerta principal de la habitación del bebé se abrió. Entró Elena. Pero no entró como una sirvienta. No entró con la cabeza gacha ni arrastrando los pies. Entró con urgencia, con propósito. Cerró la puerta tras de sí con sumo cuidado, pero no le puso el seguro. Grave error. Roberto contuvo el aliento. A través de la rendija, vio cómo Elena dejaba el cubo de fregar en una esquina. La vio acercarse a la cuna. Vio cómo su rostro, habitualmente marcado por la tragedia y el cansancio, se iluminaba con una luz que Roberto no había visto en el rostro de nadie desde que murió su esposa. «Ya llegué, mi vida. Perdona la tardanza», escuchó Roberto. La voz de Elena era dulce, melódica, insoportablemente maternal. El ogro se fue. Hoy tenemos tiempo. Hoy nadie nos molesta. El ogro, así lo llamaba. Roberto apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Vio a Elena sacar algo del bolsillo de su delantal, un biberón. Pero no era un biberón normal. Estaba envuelto en un paño. Roberto entrecerró los ojos. ¿Qué era eso? Un brebaje. Veneno. La droga de la que hablaba Matilde. Lo que vio a continuación lo dejó paralizado. Elena no le dio el biberón de inmediato. Se sentó en la mecedora. Se subió la falda del uniforme para estar más cómoda. Y luego, con una naturalidad pasmosa, se puso esos malditos guantes amarillos de goma. Roberto sintió una náusea violenta. ¿Por qué los guantes? ¿Por qué tocar a su hijo con la misma goma que tocaba la inmundicia? Para él, era la confirmación de la perversión, de la suciedad, de la falta de respeto absoluta. Estaba a punto de irrumpir, pero algo lo detuvo un segundo más. Quería ver el crimen completo. Quería tener la evidencia moral para destruirla. La confrontación y el milagro roto. La escena que se desarrollaba ante los ojos de Roberto tenía una calidad casi religiosa, si no fuera porque él la interpretaba como un sacrilegio. La luz de la tarde entraba dorada por la ventana, bañando a Elena y al bebé en un halo que parecía pintura renacentista, rota violentamente por el amarillo sintético de los guantes. Elena tomó a Andrés en sus brazos. El bebé no lloró. Al contrario, emitió ese sonido que Roberto anhelaba y nunca conseguía. Un suspiro de paz absoluta. El niño se acurrucó contra el pecho de la mujer, buscando calor, buscando pertenencia. «¿Tienes tanta hambre hoy?», susurró Elena, acariciando la cabeza del niño con el guante de látex. «Creces tan rápido. Te estás poniendo fuerte para cuando tengas que defenderte solo». Elena agitó el biberón suavemente. El líquido dentro era blanco, pero más denso que la leche normal. Roberto, desde su escondite, pensó: ¿qué es eso? ¿Leche de magnesia? ¿Opio?
Ella acercó la tetina a la boca del bebé. Andrés abrió la boca como un pajarito en el nido. Se enganchó con desesperación. El sonido de la succión llenó la habitación. Clup, clup, clup. Roberto no pudo soportarlo más. La imagen de la sirvienta, con su uniforme de poliéster barato y sus guantes de fregar inodoros, usurpando el lugar de la madre, usurpando su lugar como proveedor, alimentando a su heredero con una sustancia desconocida, hizo estallar los diques de su autocontrol. Empujó la puerta comunicante con violencia. La madera chocó contra la pared con un estruendo que pareció un disparo. ¡Aléjese de mi hijo! El grito desgarró la paz de la habitación. Elena saltó en la silla, aterrorizada. El movimiento brusco hizo que el biberón se le resbalara de la mano enguantada, pero sus reflejos de madre le permitieron atraparlo contra su pecho antes de que cayera, protegiendo al bebé con el otro brazo. Roberto avanzó hacia ella como un demonio. Su cara estaba roja, desfigurada por el horror y la ira. Se detuvo a 1 metro de ella, cubriéndose la boca con ambas manos por un segundo. El gesto exacto de la primera vez, el gesto del asco absoluto, antes de volver a gritar. «¿Qué le está dando?», bramó, señalando el biberón. «¡Bruja! ¡Sucia! ¿Qué es eso?». Elena se quedó petrificada en el sillón. Tenía al bebé apretado contra ella. Andrés, asustado por los gritos y la interrupción violenta de su alimento, rompió a llorar. Un llanto agónico, de miedo puro. «Señor, no es lo que piensa», balbuceó Elena, temblando de pies a cabeza. Los guantes amarillos brillaban ofensivamente bajo la luz. «Cállese». Roberto se abalanzó sobre ella. No la golpeó, pero le arrancó al bebé de los brazos con una fuerza brutal. Andrés quedó colgando en el aire un segundo antes de ser estrujado contra el traje caro de su padre. El niño gritaba, pataleaba, extendía sus manitas hacia Elena. «Ha estado envenenando a mi hijo. ¡Lo sabía! Mírese. Tiene puestos los guantes de limpiar la mierda, y con eso toca la cara de mi hijo». «No es veneno», gritó Elena, poniéndose de pie, olvidando su rango, olvidando el miedo ante la injusticia de la acusación. «Es vida. Señor, por Dios, devuélvamelo. Estaba comiendo». «¿Comiendo qué?». Roberto agarró el biberón que había quedado en el regazo de Elena y lo olió. Esperaba olor a alcohol, a químicos. Pero el olor que subió a su nariz fue dulce, primitivo, humano, desconcertantemente familiar. Roberto se quedó paralizado un instante, con el biberón en una mano y el bebé llorando en el otro brazo. Miró el líquido, miró a Elena, miró su pecho, donde la mancha de humedad en el uniforme se hacía evidente por el estrés del momento. ¿Qué es esto?», preguntó Roberto, su voz bajando a un susurro tembloroso, no por calma, sino por el shock. Elena se irguió. Ya no tenía nada que perder. La habían descubierto. La iban a despedir. Quizás la iban a meter en la cárcel, pero no iba a permitir que insultaran el regalo sagrado que le estaba dando al niño. Se quitó uno de los guantes amarillos con un movimiento seco, tirándolo al suelo con dignidad. «Es leche, señor», dijo ella, mirándolo a los ojos con una fiera tristeza. «Es mi leche». El silencio que siguió fue más fuerte que los gritos anteriores. Roberto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Tu leche?», repitió él, incapaz de procesar la información. «Mi hijo murió hace 2 semanas, señor», continuó Elena, y su voz se quebró, pero no se rompió. «Mi cuerpo no lo sabe. Mi cuerpo sigue fabricando vida para un niño que está en el cementerio. Y el suyo se estaba muriendo de hambre en una cuna de oro porque no quería sus latas de $100. Quería una madre». Roberto retrocedió un paso, tambaleándose. Miró el biberón. Miró al bebé, que seguía llorando, rechazando al padre, estirando los brazos hacia la mujer de la limpieza. La verdad le golpeó como un mazo físico. No era veneno, no era droga. Era el acto de caridad más puro y doloroso que jamás había presenciado. Usted le da el pecho», murmuró Roberto, sintiendo una mezcla de vergüenza y horror.
Su mente clasista luchaba contra su instinto humano. Una sirvienta, amamantando a un millonario. La sangre azul mezclándose con la leche de la pobreza. No directamente, aclaró Elena, señalando el biberón. Porque usted me prohibió tocarlo. Porque usted dijo que yo era basura. Así que me saco la leche, a escondidas, en el baño, como si fuera una criminal, para que su hijo no se muera. Me pongo los guantes para que usted no diga que lo ensucié con mis manos de pobre. Elena dio un paso adelante, desafiante. Mírelo, señor Roberto. Mírelo bien, señaló al bebé. ¿Lo ve drogado? ¿Lo ve enfermo? Está vivo gracias a mí. Está vivo gracias a lo que usted llama suciedad. Roberto miró a Andrés. El niño estaba rosado, fuerte, furioso, vivo, indiscutiblemente vivo. Pero el orgullo de Roberto era una muralla alta. No podía aceptar que él había fallado y que la basura había triunfado. Se sintió humillado en lo más profundo de su masculinidad y de su estatus. «¡Salga de aquí!», gritó de nuevo, pero esta vez su grito sonaba hueco, defensivo. «¡Lárguese de mi casa! Está despedida. No quiero verla nunca más. El niño tiene hambre», suplicó Elena. «Déjeme terminar de darle, luego me voy. He dicho que se largue». Roberto señaló la puerta con el biberón en la mano, derramando unas gotas de leche al suelo. «Matilde, seguridad, saquen a esta mujer de aquí». Elena miró al bebé una última vez. Andrés lloraba desconsolado, sintiendo la separación definitiva. «Se va a arrepentir, señor», dijo Elena con una calma final recogiendo su cubo. «Usted puede comprar el silencio, pero no puede comprar la vida. Hoy echa a la madre que salvó a su hijo. Espero que su dinero sepa abrazarlo cuando llore esta noche». Elena salió de la habitación con la cabeza alta, dejando atrás el guante amarillo tirado en la alfombra persa como una bandera de guerra perdida. Roberto se quedó solo, con su hijo gritando en brazos, y un biberón de leche materna tibia en la mano, sintiéndose el hombre más miserable sobre la faz de la tierra. El silencio de la muerte y la basura en el trono. La puerta principal se cerró con un golpe seco que resonó como un disparo en la inmensidad de la mansión. Elena se había ido. Roberto se quedó de pie en el centro de la habitación del bebé, jadeando, con la sensación de victoria más amarga de su vida. Había limpiado su casa. Había expulsado a la intrusa que se atrevió a mezclar su sangre pobre con la de su hijo. «Ya está», dijo Roberto en voz alta, tratando de convencerse a sí mismo, mientras miraba al bebé que se retorcía en la cuna. «Se acabó el circo. Ahora vamos a hacer las cosas bien, como gente civilizada». Pero Andrés no entendía de civilización. Solo entendía de hambre y de ausencia. El llanto del niño comenzó como un gemido agudo y escaló rápidamente a un grito desgarrador, un aullido de abandono que taladraba los oídos. Roberto, con manos temblorosas, preparó un biberón con la fórmula suiza más cara, midiendo el polvo con precisión milimétrica, como si la química pudiera sustituir al amor. «Toma, hijo, esto es lo mejor que hay. $100 la lata. Bébetelo». Se acercó a la cuna y le metió la tetina en la boca. Andrés, ciego de lágrimas, succionó una vez por reflejo. Pero al sentir el sabor metálico, artificial y frío, al notar que la textura de la goma no era la piel cálida que conocía, y que el olor no era el dulce aroma de Elena, sino el perfume caro de su padre, su reacción fue violenta. El bebé escupió la leche. Tosió. Se arqueó hacia atrás con una fuerza sobrenatural y golpeó el biberón con su puño cerrado. El frasco voló de la mano de Roberto y se estrelló contra la pared, salpicando de blanco el papel pintado de diseño exclusivo. «¡Maldita sea!», gritó Roberto, pateando la cuna. «¡Come! ¡Tienes que comer!». Pasaron las horas. La tarde se convirtió en noche, y la noche en una pesadilla interminable. El llanto de Andrés no cesaba. Era un llanto que mutaba. Primero fue rabia, luego miedo, y finalmente dolor puro. El niño se estaba deshidratando por las lágrimas. Roberto llamó a Matilde, llamó a 2 enfermeras más. Entre 3 adultos intentaron sujetar al pequeño cuerpo de 3 kilos para forzarle a tragar. Fue una escena grotesca, casi una tortura. El niño luchaba como un animal herido,
vomitando cada gota que lograban introducirle a la fuerza. A las 3 de la mañana, el llanto cesó. Pero no fue el silencio de la paz. Fue algo mucho peor. Andrés había perdido la voz. Estaba afónico, agotado, pálido como la cera. Yació en la cuna con los ojos abiertos, mirando al techo, con la respiración superficial y rápida. La falla de Medro había regresado con venganza, acelerada por el estrés de la separación. Roberto estaba sentado en el suelo, con la corbata deshecha y el pelo revuelto, rodeado de latas de fórmula abiertas y biberones rechazados. Se sentía impotente. Su dinero, sus millones, sus acciones en la bolsa, todo eso estaba apilado a su alrededor en forma de objetos inútiles que no podían hacer que un bebé de semanas quisiera vivir. Miró hacia la alfombra. Allí, olvidado cerca de la pata de la mecedora, seguía el guante amarillo de goma que Elena había tirado. Roberto gateó hasta él. Lo tomó con sus manos. El látex barato, símbolo de la servidumbre, de la suciedad, de todo lo que él despreciaba. Pero ese guante había logrado lo que él no pudo. Ese guante había dado vida. El doctor Valladares llegó de urgencia a las 5 de la mañana, sacado de la cama por una llamada histérica de Roberto. El médico examinó al niño en silencio. Su rostro se volvió sombrío. «Roberto», dijo el doctor quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. «El niño ha entrado en shock emocional. Su ritmo cardíaco es peligrosamente bajo. Se está dejando ir». «Ponle un suero. Ingrésalo en la mejor clínica», suplicó Roberto, agarrando al médico por las solapas de la bata. «Pago lo que sea». «No es cuestión de fluidos, Roberto». El médico se soltó con suavidad pero con firmeza. «Puedes ponerle un suero para hidratarlo, sí, pero no puedes obligar a su corazón a querer latir. Este niño ha tenido un vínculo, un anclaje a la vida, y se lo has arrancado de golpe. Es el síndrome de abstinencia afectiva. Si no recupera ese vínculo en las próximas horas, su sistema va a colapsar. Se va a morir de tristeza, Roberto. Literalmente». Roberto se quedó helado. La frase, «se va a morir de tristeza», retumbó en su cabeza. ¿Qué hago? «Trae a la madre», dijo el médico, asumiendo que Roberto hablaba de alguna figura materna, o a quien sea que estuviera haciendo el milagro estos días. «Tráela, pídele perdón, págale el oro del mundo, pero tráela. Si ese niño no siente esa piel hoy, no amanece mañana». Roberto miró el guante amarillo en su mano. La náusea de su propio orgullo le subió por la garganta. Tenía que ir a buscar a la sirvienta. Tenía que ir a rogarle a la mujer que había echado como a un perro. «¿Dónde vive?», preguntó Roberto a Matilde, que estaba llorando en un rincón. En los barrios del sur, señor. En la zona de las invasiones. Tengo la dirección en su ficha». Roberto no esperó al chofer. Agarró las llaves de su coche deportivo, ese vehículo diseñado para impresionar a socios y mujeres, y salió corriendo. Mientras el motor rugía en la madrugada, Roberto entendió que su viaje no era solo geográfico. Iba a descender desde su Olimpo de mármol al infierno de la pobreza para intentar comprar lo único que no tenía precio: el rey de rodillas y la leche del perdón. El coche de lujo, un sedán negro brillante de $100,000, avanzaba con dificultad por las calles de tierra y baches del barrio La Esperanza. Era un intruso metálico en un mundo de madera podrida, techos de lámina y perros callejeros. Roberto conducía con los nudillos blancos sobre el volante, golpeando el claxon cada vez que un obstáculo se interponía en su camino. La dirección que le había dado Matilde lo llevó al final de un callejón sin salida, donde el alumbrado público no llegaba. Detuvo el coche frente a una casita pequeña, pintada de un color azul descascarado, con un techo de zinc que vibraba con el viento. Roberto bajó del coche. El olor del barrio lo golpeó. Olía a tierra mojada, a humo de leña y a miseria. Sus zapatos italianos de suela fina se hundieron en el barro. Un grupo de vecinos salió a mirar, murmurando con hostilidad ante la presencia del rico en su territorio. Roberto los ignoró. Su mente estaba fija en una sola imagen: los ojos cerrados de su hijo. Golpeó la puerta de madera contrachapada con el puño.
¡Elena! ¡Elena, abra! Nadie respondió. Golpeó más fuerte, casi derribando la puerta endeble. Sé que está ahí. Abra, maldita sea. La puerta se abrió con un chirrido. Elena apareció en el umbral. Ya no llevaba el uniforme azul de sirvienta. Llevaba una camiseta vieja de algodón y unos pantalones de chándal desgastados. Tenía el pelo suelto y los ojos hinchados de tanto llorar. Detrás de ella, en el interior de la casa, Roberto vio un pequeño altar improvisado sobre una caja de frutas, una foto de un bebé, una vela encendida y unas flores de plástico, el santuario de su hijo muerto. Elena lo miró con una dignidad que a Roberto le heló la sangre. No había miedo en sus ojos, solo un cansancio infinito y un desprecio silencioso. «¿Qué quiere?», preguntó ella sin dejarlo pasar. «¿Viene a ver si me robé los guantes?» «Elena, tienes que venir», dijo Roberto atropellando las palabras, respirando agitado. «El niño, Andrés, está mal, no come, no para de llorar. El médico dice que se muere». La expresión de Elena cambió por una fracción de segundo. El dolor cruzó su rostro, pero se endureció de inmediato. «Llévelo al hospital, señor. Usted tiene dinero. Compre otro médico». «Ya lo hice», gritó Roberto desesperado. «Nada funciona. Te quiere a ti. Rechaza todo lo que no seas tú». Roberto metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un fajo de billetes grueso, sin contar. Lo extendió hacia ella con desesperación. «Toma, aquí hay $5,000. Es más de lo que ganarías en 2 años. Te daré el doble si vienes ahora mismo. Te pagaré por cada biberón. Te pondré un piso en el centro. Lo que quieras». Elena miró el dinero. Luego miró a Roberto a los ojos. Con un movimiento lento y deliberado, levantó la mano y golpeó el fajo de billetes, haciendo que el dinero cayera al barro sucio a los pies de Roberto. «Mi leche no se vende, señor», dijo ella con voz temblorosa de rabia. «Mi hijo no está en venta, y el amor que le di al suyo tampoco. Usted cree que todo es una transacción. Cree que puede echarme como basura y comprarme como mercancía cuando me necesita». «¡Se está muriendo!», bramó Roberto cayendo de rodillas en el barro, sin importarle su traje de diseño, sin importarle los vecinos que miraban. «Entiende, mujer, se está muriendo. El mío también se murió», gritó Elena, y su grito fue más fuerte que el de él. Un grito que salió de las entrañas de la tierra. «El mío se murió porque yo no tenía dinero para el oxígeno, y usted tiene todo el dinero del mundo y está dejando morir al suyo por orgullo». Roberto se quedó de rodillas, con las manos llenas de lodo, mirando a esta mujer que tenía el poder de la vida y la muerte en sus pechos. Se dio cuenta de lo pequeño que era. Se dio cuenta de que toda su riqueza no valía ni una sola gota de la leche de esa mujer. «No te ofrezco dinero», dijo Roberto bajando la cabeza, derrotado, llorando por primera vez en años. Te ofrezco mi súplica. Por favor, no lo hagas por mí. Ódiame si quieres. Yo también me odio. Pero no castigues a Andrés por mis errores. Él no tiene la culpa de tener un padre imbécil. Él solo te quiere a ti. Él cree que eres su mamá». Hubo un silencio largo. Solo se escuchaba el viento moviendo las láminas del techo. Elena miró al hombre destrozado en el suelo. Miró el altar de su hijo Miguelito al fondo de la habitación. Recordó la promesa que se hizo a sí misma. «Que ningún niño sufra si yo puedo evitarlo». «Levántese», dijo Elena secamente. «No tenemos tiempo». Roberto levantó la vista, incrédulo. Elena ya estaba buscando un abrigo y cerrando la puerta de su casa. No recogió el dinero del suelo. Pasó por encima de los billetes como si fueran hojas secas. El viaje de regreso fue a velocidad suicida. Elena iba en el asiento del copiloto, en silencio, apretando las manos contra su pecho, rezando. Roberto conducía con una mano, y con la otra se limpiaba las lágrimas y el barro de la cara. Llegaron a la mansión. Elena no esperó a que le abrieran la puerta. Saltó del coche en marcha frente a la entrada y corrió escaleras arriba, ignorando a Matilde, ignorando al doctor, ignorando el lujo que antes la intimidaba.
Entró en la habitación. El silencio era sepulcral. Andrés estaba en la cuna, inmóvil, gris. Parecía una muñeca rota. Elena se acercó. No buscó guantes. No buscó biberones. No buscó esconderse. Se sentó en la mecedora y se abrió la blusa allí mismo, delante de todos, con la autoridad de una reina. «Ven aquí, mi pajarito», dijo, levantando el cuerpo inerte del bebé. Lo puso piel con piel, carne con carne, sin látex, sin barreras, sin vergüenza. El contacto fue eléctrico. Andrés, que parecía estar en coma, sintió el calor. Sintió el latido conocido. Olió a su madre. Con un último esfuerzo de vida, el bebé abrió la boca y buscó el pecho. Se enganchó. Roberto, parado en el marco de la puerta, cubierto de barro y lágrimas, vio cómo la garganta de su hijo se movía. Glup, glup. El sonido de la deglución rompió el silencio de la muerte. El color empezó a volver a las mejillas del niño casi instantáneamente, como si le estuvieran inyectando sangre nueva. El doctor Valladares bajó la cabeza en señal de respeto. Matilde se santiguó. Roberto cayó de rodillas de nuevo, esta vez sobre la alfombra persa, viendo la escena más sagrada que jamás había presenciado. La empleada pobre salvando al heredero rico con el único oro que importaba. Elena levantó la vista y cruzó su mirada con la de Roberto. No había odio ya. Solo la comprensión profunda de que ambos, el rico y la pobre, eran iguales ante el dolor de perder un hijo y la alegría de salvar a otro. «Está comiendo», susurró Roberto, tapándose la cara. «Gracias. Dios mío, gracias». En esa habitación, las jerarquías se disolvieron. La mansión dejó de ser un edificio frío para convertirse, por primera vez, en un hogar, calentado por la leche de una mujer que había perdido todo menos su capacidad de amar. La herencia del amor y el adiós a los guantes. La madrugada dio paso a la mañana, pero esta vez, la luz que entraba por los ventanales de la mansión no se sentía fría. El aire acondicionado, siempre ajustado a una temperatura gélida para preservar los muebles antiguos, había sido apagado por orden expresa de Roberto. Ahora, la habitación del bebé tenía la temperatura de un nido. Cálida, humana, imperfecta. Andrés dormía profundamente en los brazos de Elena. No en la cuna, sino en sus brazos. Llevaba horas así, enganchado al pecho de vez en cuando, recuperando en una sola noche todo el amor que le habían negado en su corta vida. Elena, agotada pero con una serenidad luminosa en el rostro, no se había movido de la mecedora. Roberto estaba sentado en el suelo, a los pies de la silla, como un guardia penitente. Su traje de diseñador, ese que costaba miles de dólares, estaba arruinado por el barro del barrio pobre, seco y agrietado sobre la tela. Pero no se lo había quitado. Esa suciedad era su medalla de humildad. Se durmió, susurró Elena, rompiendo el silencio de horas. Acarició la cabeza del niño, sintiendo el sudor suave de la saciedad en su frente. Ya no tiene miedo, señor. Ya sabe que no está solo. Roberto levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Miró a Elena no como a una empleada, sino como a una deidad que acababa de realizar un milagro incomprensible. «No me llames señor», dijo Roberto, con la voz rota. «Después de lo de anoche, después de verte salvarlo cuando yo solo pude verlo morir, no merezco ese título. Soy Roberto. Solo Roberto. Un hombre que casi mata a su hijo por orgullo». Se levantó con dificultad, sintiendo el peso de la culpa en sus huesos. Caminó hacia la mesa auxiliar donde descansaba el paquete de guantes amarillos, la caja nueva que Matilde había dejado allí el día anterior. Roberto tomó la caja. La miró con un odio profundo. Esos guantes habían sido el símbolo de su barrera, de su asco, de su incapacidad para amar lo imperfecto. Con un movimiento brusco, caminó hacia la ventana abierta y arrojó la caja al jardín. Luego buscó en el suelo el guante solitario que Elena había usado antes. Lo recogió y lo lanzó tras la caja. «Nunca más», dijo Roberto, girándose hacia ella. «Se acabaron los guantes. Se acabaron las reglas estúpidas. En esta casa se toca.
En esta casa se ensucia uno si es necesario. Quiero que Andrés conozca el tacto de la piel, no el del látex. Elena lo observó con cautela. Había visto a muchos ricos arrepentirse momentáneamente cuando el miedo les apretaba el cuello, para luego volver a su arrogancia en cuanto pasaba el peligro. «El miedo pasa, don Roberto», dijo ella con franqueza. «Mañana el niño estará bien, y usted volverá a ver mi uniforme barato, y recordará que soy la que friega los inodoros, y le dará vergüenza que su hijo tenga mi leche en la sangre». Roberto se acercó a ella. Se arrodilló de nuevo, quedando a la altura de los ojos del bebé y de la mujer. «No», negó él rotundamente. «No vas a fregar más inodoros. Matilde se va. Hoy mismo. Y cualquiera que te haya mirado mal en esta casa se va también. Tú eres la nana. Eres la madre de leche de mi hijo. Te voy a dar el cuarto de invitados, el que está al lado de este. Vas a comer en la mesa. Vas a tener un sueldo digno, no para comprarte, sino para agradecerte. No quiero su dinero», repitió Elena firme. «Lo sé, y eso es lo que me destroza, que no lo quieres. Pero acéptalo, no por ti, sino por él». Roberto señaló al bebé. «Él te necesita descansada, te necesita fuerte». Y Roberto tragó saliva, bajando la voz. «Yo necesito que me enseñes». «¿Que le enseñe qué?» «A ser padre», confesó Roberto, y una lágrima solitaria cayó por su mejilla sucia. «No sé cómo hacerlo. Tengo miedo de tocarlo y romperlo. Tengo miedo de mirarlo y ver a mi esposa muerta. Pero tú lo miras y ves vida. Enséñame a mirarlo así. Por favor». Elena vio la verdad desnuda en los ojos de ese hombre poderoso que se había desmoronado. Vio al niño huérfano dentro del adulto rico. Y su corazón, que era inmenso, se ablandó. «Está bien, Roberto», dijo ella suavemente. «Pero hay una condición. Una sola. La que sea. Mi hijo, Miguelito». La voz de Elena tembló. «Está en el cementerio municipal, en la zona de tierra, bajo una cruz de palo que se va a pudrir con la lluvia. No quiero dinero para mí, pero quiero que él tenga una piedra blanca y bonita con su nombre. Quiero que no se borre que él existió. Porque si él no hubiera muerto, yo no tendría esta leche para salvar al suyo. Su hijo vive gracias al sacrificio del mío». Roberto cerró los ojos, impactado por la brutal lógica del destino. Asintió solemnemente, tomando la mano libre de Elena, la mano áspera y trabajadora, y la besó con reverencia. «Tendrá el monumento más hermoso de la ciudad, Elena. Te lo juro por la vida de Andrés. Miguelito será honrado como el hermano mayor que salvó a esta familia». La visita al Camposanto y la Piedra Blanca. Una semana después, el cementerio municipal, un lugar habitualmente gris y olvidado, vio llegar algo inusual. No era un cortejo fúnebre triste, sino una celebración silenciosa de memoria. Roberto, vestido de negro pero sin corbata, caminaba junto a Elena. Ella llevaba a Andrés en un portabebés pegado a su pecho. El niño estaba despierto, mirando los árboles con ojos curiosos y vivaces. Llegaron a la tumba de Miguelito. Ya no era un montículo de tierra. Roberto había cumplido su promesa con creces. Una hermosa lápida de mármol blanco, sencillo pero eterno, marcaba el lugar. Tenía grabada una inscripción que Roberto mismo había redactado. A Miguelito, cuya corta vida regaló vida, ángel guardián de su hermano de leche, Andrés. Elena se derrumbó ante la tumba. Lloró todo lo que no había podido llorar durante los días de lucha y adrenalina. Lloró la ausencia física de su bebé, pero esta vez no era un llanto de desesperación solitaria. Roberto estaba a su lado. No miraba el reloj, no miraba el teléfono. Se agachó y puso flores frescas, lirios blancos, sobre la piedra. Y entonces ocurrió el momento de la verdadera transformación. Andrés, sintiendo la alteración de Elena, comenzó a inquietarse. Roberto, sin pedir permiso, sin dudar, extendió los brazos. «Dámelo», dijo. «Déjame sostenerlo mientras te despides». Elena se lo pasó. Roberto tomó a su hijo con seguridad, sin miedo, acunándolo contra su pecho. El bebé no lloró.
Reconoció al hombre que había estado presente en los últimos días, el hombre que ya no olía a loción fuerte y estrés, sino a tabaco suave y arrepentimiento. Andrés apoyó la cabeza en el hombro de su padre y se quedó tranquilo. Roberto miró la tumba del hijo de Elena y luego miró a su propio hijo vivo en brazos. Comprendió que la riqueza no lo había salvado la generosidad de una mujer que no tenía nada. «Gracias, Miguelito», susurró Roberto al viento. «Gracias por prestarme a tu mamá. Te prometo que cuidaremos de ella». Elena se levantó, se secó las lágrimas y vio la imagen. El millonario sosteniendo a su hijo con amor real, parado sobre la tumba de su hijo pobre. En ese cementerio, las clases sociales se habían borrado bajo el peso de la muerte y la vida. Eran solo 2 padres supervivientes. «Vamos a casa, Elena», dijo Roberto, tendiéndole la mano para ayudarla a salir del barro. «Hace frío para el niño». «Vamos a casa», respondió ella. Y por primera vez, la palabra casa no le sonó a lugar de trabajo, sino a refugio. Epílogo. 6 meses después. La mansión había cambiado. Si uno entraba ahora, no le recibiría el silencio sepulcral de un museo. En el vestíbulo, junto a la imponente escalera de mármol, había un parque de juegos de colores chillones que desentonaba maravillosamente con la decoración clásica. Había juguetes tirados en la alfombra persa. Había vida. En la cocina, el chef preparaba papillas de verduras frescas mientras tarareaba. Ya no había latas de fórmula importada en la despensa. En el jardín, bajo la luz dorada del atardecer, una escena completaba el círculo. Elena estaba sentada en el césped, no con uniforme, sino con un vestido de lino cómodo y elegante. Andrés, ahora un bebé robusto y risueño de 7 meses, intentaba gatear hacia ella, balbuceando con energía. «Venga, gordo, tú puedes», le animaba ella aplaudiendo. A unos metros, sentado en una silla de jardín, Roberto leía un informe financiero, pero cada 30 segundos bajaba el papel para mirar a su hijo. No podía evitar sonreír. La amargura de su rostro se había suavizado. Las arrugas de preocupación habían sido reemplazadas por las de la risa. El bebé logró avanzar y se agarró a la pierna de Roberto para impulsarse y ponerse de pie, tambaleándose. «Papá», balbuceó el niño, o algo que sonaba muy parecido. Roberto soltó los papeles, que volaron con la brisa, y levantó al niño en el aire, haciéndolo reír a carcajadas. «¡Ese es mi chico!», exclamó Roberto, besando la barriga del bebé. «Mira, Elena, se ha puesto de pie solo». Elena sonrió desde el césped. No era la esposa de Roberto. No había necesidad de forzar un romance donde había algo más profundo, lealtad y familia elegida. Ella era la autoridad moral de esa casa, la mujer que había enseñado al rey a ser humano. Roberto bajó al niño y se sentó en el césped junto a Elena. Miró hacia la casa, donde los ventanales brillaban con el sol. «¿Te acuerdas de los guantes?», preguntó Roberto de repente. «Me acuerdo», dijo ella. «Amarillos. Horribles. A veces pienso que debería haber guardado uno», reflexionó él, mirando sus propias manos limpias. «Para no olvidar nunca que lo más valioso que entró en esta casa no fui yo con mis millones, sino tú con esos guantes de goma y un corazón roto». Elena negó con la cabeza y miró a Andrés, que ahora arrancaba hierba con entusiasmo para metérsela en la boca. «No hace falta guardar la basura, Roberto. La lección ya la aprendimos. El dinero compra la cuna, pero no compra el sueño. El dinero compra la medicina, pero no compra la salud». Roberto asintió. Se inclinó y limpió un poco de tierra de la mejilla de su hijo con su propio dedo, sin asco, sin miedo, con amor puro. «Tienes razón», dijo él. «Gracias por salvarme a mí también, Elena. Yo también me estaba muriendo de hambre, aunque no lo sabía». La cámara se aleja, mostrando la mansión imponente, pero ahora rodeada de luz cálida, con las ventanas abiertas dejando entrar el aire. En el jardín, 3 figuras forman una familia extraña y perfecta. El padre que aprendió a sentir, el niño que aprendió a vivir, y la madre de leche que al perderlo todo, lo ganó todo. Fin.